Venga, sígame. Hemos llegado a Manaure, una parada obligatoria en mi recorrido por toda La Guajira. Pero aquí no he venido de turista, todo lo contrario. He venido para infiltrarme y conocer de cerca uno de los monopolios indígenas más lucrativos del continente. Una mafia tan importante que sin ella la canasta familiar de los colombianos se vería tan afectada que podría generar una gran crisis. Les estoy hablando de un producto muy sencillo pero importante que todos tenemos en nuestras cocinas. Les estoy hablando de la sal. ¿Y qué tienen que ver los indígenas de Colombia con la manera en que la gran mayoría de colombianos nos alimentamos a todo lo largo del territorio? Buscando estas respuestas, la vida me trajo hasta Manaure, donde conoceremos todo sobre la mafia indígena de la sal marina colombiana. Amigos míos, sean bienvenidos al día número 2 de la travesía por toda La Guajira. En este momento estamos en Manaure. Estamos aquí, en la plaza principal del pueblo, que adivinen cómo se llama. En esta ocasión no se llama la Plaza de Simón Bolívar, y es que sería muy raro, ya que estamos en un municipio casi que 100% indígena. Oiga, yo me pregunto cuántas plazas en toda Colombia y en América Latina llevan el nombre de Simón Bolívar. En el momento preciso que dejamos la parte central de La Guajira y comenzamos a subir para llegar al norte, desde el medio hacia arriba, La Guajira pertenece casi que 100% a los indígenas, más específicamente a los guayú, que son los que controlan casi toda esta zona. En este municipio y de aquí para arriba hacia lo más norte de Colombia hay dos idiomas oficiales, que es el español y el guayunaiki. En guayunaiki uno no dice hola, uno dice jamayapia. En las escuelas, sean privadas o sean públicas, se enseña en español y en guayunaiki. Y esta plaza es un homenaje a los colectores de sal, a los trabajadores que van a recoger la sal que nutre casi que al 100% del país. Ahí tenemos al colector de sal. Tenemos al sol, que gracias a su radiación podemos producir la misma sal. Tenemos a los campesinos, a la cultura agrícola del lugar. Y allá arriba tenemos a Dios. No más con el mosaico de la iglesia principal del pueblo nos damos cuenta que este pueblo existe y la vida de este lugar es gracias a la sal, al ecosistema, al sol y a las sequías. Temas que ya les voy a mostrar a continuación. Aquí desde la plaza en el fondo se ve el Mar Caribe, que es uno de los protagonistas de la historia que les vengo a contar el día de hoy. Saliendo del pueblo hacia la playa encontré lo que vine a buscar a Manaure: los complejos saliníferos de los indígenas. Son unos grandes pozos artificiales donde los guayú llevan entendiendo cómo administrar sus recursos para hoy en día controlar una de las industrias más importantes del país. Estos pozos son una mímica del proceso natural de La Guajira para producir sal, donde el mar inunda grandes porciones del desierto y junto a la radiación solar crean piscinas de sal marina. Piscinas que parecen pistas de patinaje sobre hielo, un proceso natural que solo ocurre un par de veces al año, pero no aquí en Manaure, donde los indígenas han industrializado la zona para lograr tener producción los 365 días del año. Esto que tengo aquí son unas charcas. Normalmente en la región de La Guajira hay charcas naturales. Viene el agua del océano, el Mar Caribe, inunda todas estas charcas, pero en los tiempos de sequía la tierra absorbe el agua, pero es una tierra que la absorbe muy bien. Entonces toda la sal marina queda aquí, en todos estos territorios y desiertos de sal. Vienen los indígenas, vienen los guayú y empiezan a cosechar la sal y a venderla para que salga de aquí hacia la costa, hacia Santa Marta, hacia Cartagena, hacia Barranquilla y de ahí hacia el resto del país. Como toda esta región era una región productora de sal, empezaron a venir industrias, muchos empresarios interesados en el negocio. Construyeron algunas plantas y algunas productoras de sal para volver esto un poco más industrializado. Pero pues es que esto es territorio guayú, esto es territorio indígena. Unos años más tarde el gobierno de Colombia declaró que todo el centro y norte de La Guajira era propiedad de los guayú, una de las comunidades indígenas más fuertes, con mayor influencia y de mayor población del país. Ellos, al recuperar la tierra, también recuperaron la industria. Y hoy en día la mayor productora de sal, que se llama Sama, Sales Marinas, es propiedad de los guayú. Y además aquí también vienen los guayú a producir sal de una forma artesanal. Venga, le echamos un ojito a ver cómo es la vuelta. Por allá tienen unos tanques donde acumulan el agua del océano, del Mar Caribe. Y por estos canales
distribuyen el agua hacia los pozos que están allá, hacia las charcas que vamos a ver más adelante. En Colombia hay otros lugares donde también producimos sal, pero este es el único que es un complejo salinífero. El resto son minas de sal como en Zipaquirá, en Nemocón y por allá. Estos complejos saliníferos que vemos aquí le dan sal al 75-80% del país. Con esas mangueritas negras que uno ve acá, reparten el agua del mar entre estas piscinas, donde dura 40 días a punta de radiación solar y viento. Esta agua después se vuelve cristalina. Amigos que viven en Canadá, ustedes se preguntan de dónde viene la sal con la que derretimos la nieve allá en los inviernos. Misterio resuelto. Como vemos, están recogiendo toda la sal y el pozo queda desocupado, queda seco. Este de aquí está completamente rosado, gracias a esos microcrustáceos que están en la tierra con el mar, le dan ese color. Y esta todavía le faltan como unas 2 semanas, a esta todavía le faltan como 2 semanitas para que quede lista para recoger. Ven, aquí ya está toda la sal empaquetada. Esto es una producción 100% guayú, 100% indígena colombiana. Ay, yo sí te reconocí. Mucho gusto. ¿Cómo Hola, estás? Me encantan tus videos. Muchas gracias. ¿Quieren comer paleta? Venga, sígame. Paletas. Venga, 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 venga. Paleta. ¿Sí quiere paleta? Señor, paleta para los niños, por favor. Fresa, ¿vale? La que... Fresa. No, ya va, hay chocolate, fresa. Fresa, yo. Ya va. Fresa. Vamos a la fresa. Sí. De coco, coco. Veo que la... Fresa. Fresa. Coco. Fresa. Eso, la bolsita, el reciclaje. Claro, ajá. Listo. Señor, ¿cuánto le debo? Serían 9 paletas, 9.000. De aquí para arriba todo esto es territorio indígena. Es una guerra, una batalla que los indígenas han ganado. A mí me sorprende porque he visto muchas comunidades indígenas en algunos países y es muy raro encontrar una comunidad que haya ganado una batalla. Y aquí los guayú ganaron la batalla de la sal. En La Guajira más o menos hay 400.000 integrantes de la familia guayú. Casi el 40% del departamento es indígena. Y por haber ganado este territorio, ellos tienen ese monopolio indígena de la producción de sal. Los negocios y las empresas que vienen a realizar procesos de producción de sal, como la purificación o la distribución, deben pasar por la empresa Sama para comprar la materia prima. También hay pozos de familias indígenas independientes que le pagan a sus empleados para recoger la sal y así venderla al por mayor. En pocas palabras, de la región no sale sal sin la aprobación y el visto bueno de los guayú. Si usted vive en Colombia y tiene sal en su mesa o cocina, la probabilidad de que sea gracias a los guayú es de más o menos el 80%, controlando así un monopolio bastante importante para la canasta familiar de los colombianos. El proceso de la recolección de sal ha cambiado mucho. Antes se recogía en caparazones de tortuga. Después por fin dejaron las tortuguitas tranquilas y hicieron sus propios costales. Y cuando ya llegó aquí el gobierno y miró y dijo, oiga, esto de la sal está como interesante, trajo carrozas y trajo otro tipo de herramientas para ayudar al proceso. A unos minutos hacia allá queda la ciudad de Uribia, que es la capital indígena de Colombia. Allá se concentra todo lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo de La Guajira y de las comunidades indígenas, en todos los sentidos. Eso lo vamos a ver en el próximo video para que estén pendientes y no se lo pierdan. Pero yo sí les tengo que decir que me da un gusto poder ver las comunidades indígenas de este país teniendo empresa propia, teniendo su propia industria, manejando su zona como debe ser, bajo su propio mandato. Los guayú tienen no solo su propio idioma, sino también sus propias leyes, su propia jerarquía de poder. Y en La Guajira podemos ver y conocer lo más cercano a la vida indígena sin tanta influencia del hombre civilizado, que esa palabra además me da risa. Ellos viven en sus rancherías con sus costumbres propias desde hace milenios, años atrás, antes de la llegada de esos grandes barcos de madera cargados de arijunas, la palabra guayú para describir al hombre extranjero. Ustedes y yo somos arijunas. Sin embargo, la traducción literal de la palabra arijuna en guayunaiki sería algo así como hombre blanco violento. Una palabra que describe el miedo que se transfiere de generación en generación, no solo por parte de los guayú, sino por parte de todas las comunidades indígenas del planeta. Con el calor del mediodía, el sol así encima de la cabeza, estamos aquí en una ranchería. Vea cómo es la cerca, son puros cactus. ¿Para qué alambre de púa?
Puro alambre de púa natural. Esto es una ranchería y así es como vive la gran parte de las comunidades indígenas aquí en este territorio colombiano. Ya les voy a mostrar. Esta es la entrada. Por aquí viene uno. Y aquí viven ellos en comunidades. Tienen allá en el medio como una casita comunal donde se reúnen todos para cosas que tengan que hacer en comunidad. Así son las casitas donde viven las familias, una, dos y así sucesivamente. En este caso hasta tienen un baño acá. No todas pues cuentan con los mismos accesos y las mismas comodidades. Esta es una ranchería, digamos que un poco más avanzada. Y bueno, vamos a conocer su gente, a ver qué tal es la cosa por acá. El ángel es machuca saca chapona guayma chapona ya. Bienvenido, puede tomar asiento. Estos son una de nuestras plantas medicinales guayú. Utilizamos como planta medicinal. De esa manera nosotros con este color nosotros lo pintábamos y con otras plantas medicinales guayú también pintábamos la mochila. Pues en los ríos se consiguen unos palitos así que es para la diarrea. Eso se llama guarrara. Y guaraya. Y guaraya. El guayú le dice yo soy. Esto sabe a pitaya un poco. Sí, un poquito. O sea que esto también puede ser... Debe ser familia. También puede ser laxante. Sí, sí, hace que uno vaya al baño, pero no así, pero sí hace que el tránsito mejore. Ya lo probé, pero todavía no estoy listo para laxarme. Las figuras que ustedes ven aquí son castas guayú. Ya que nosotros nos diferenciamos por casta, es del Epieyú y este es del Puchaina. Una de las cosas más interesantes de los guayú es cuando las niñas pasan de ser niñas a señoritas, cuando se desarrollan, cuando les llega por primera vez. Las meten en estas casitas de aquí para algo llamado el encierro. Está nuestra bebida típica también, que es después durante el encierro, que es casuou. También se utiliza una piedra de esta para rayarlo y uno se lo da en bebida a la mujer guayú para conservarlo. Aquí en guayú se le llama la mahayut, que es ese cambio, esa transición de niña a mujer. Y en estas casitas las encierran de 2 a 3 años, encerradas pero literal, o sea, no pueden ni salir a la puerta, porque nadie las puede ver, solo la mamá y la abuela. Y en esa casita se van a encerrar, la mamá y la abuela va a venir de vez en cuando y les va a enseñar todo lo que necesitan saber para estar listas para el mundo exterior. Saber cómo sentarse, cómo comportarse, cómo hablarle a un adulto, cómo interactuar en sociedad. Y cuando ya están listas para salir del encierro, les ponen su buena vestimenta, se pintan la cara y se hace toda una ceremonia para presentarla en sociedad. Ahí le enseñan todo lo que necesita saber sobre sexualidad y sobre todos los temas que una señorita, una mahayut, debe saber. Pero es cosa seria porque veas que son 2 años encerradas en casitas como estas. Hoy en día la cosa ya no es tanto de 2 a 3 años, hoy en día es 8 o 10 meses, inclusive 1 año de encierro, gracias a la escuela. Cuando una niña guayú se convierte en mahayut o señorita, ya podría casarse. Pero para casarse, el hombre debe ofrecer a su familia algo conocido como el dote. El dote es una cantidad de chivos, cabras o vacas negociable entre las dos familias. Entre más chivos tenga un hombre, más mujeres puede tener para casarse. Así como yo, que más adelante en este mismo recorrido le pedí matrimonio a una mujer guayú que conocí en Nazaret. Pero de eso hablaremos en un próximo video de esta misma saga. Muchas personas confundimos el dote por una compra. No es que la mujer la compra, sino que la mujer es el valor de la mujer, ya que para nosotros las mujeres guayú la sangre de las mujeres es muy valiosa. Entonces cuando tiene su primer parto, al botar sangre, le dan como que la familia dice no, pero es que la mujer en parte sufre bastante. Entonces es mejor, cuando el guayú dijo es mejor que pida un dote, que es cierta cantidad de chivo, ya sean 50, 60 y cierta cantidad de vaca. Y también está el accesorio de nosotros que es cascuna, piama guaiscacuna, 2 collares guayú. De esa manera no es dar un dote y que la mujer guayú ya te puedes ir con él, no. Cuando la mujer guayú es paga, es como asegurar el futuro de ella. Todo muy bonito, todo muy bello. Lo único malo con la cultura guayú es que si usted se descuida y se relaja, le pintan la cara.
No, muy querida la gente de aquí, de verdad, me hicieron un mega masaje, me hicieron un masaje que se llama el masaje de la limpieza, para eliminar todos esos demonios que llevo por dentro. Este de aquí es un corral de chivos, Es un corral de chivos. este circulito que está ahí alrededor del árbol. ¿Cómo te llamas tú? Olga. Olga. Mucho gusto, mi nombre es Olga Piayú, de la casa de Piayú, Guayutay. Otras de nuestras casas no están bastante cerca, siempre están un poquito retiradas. Ahora llegamos hasta este punto donde usted va a ver otras viviendas también, igual a la que usted ve acá. O sea que todo este territorio es parte de la misma ranchería, de la misma Hace familia. parte de la ranchería Gualapuinje, que significa sueños guayú. El chiquitico que tú ves ahí es de una pareja que están recién casados. Él se ubicó acá, pero todavía le faltan la enramada, le falta la cocina y le falta también pues un corral de chivo. Pero este es de uno recién casado. En esta casita de aquí, esa es la cocina. Sí. Esta es la estufa. Este es la estufa y este es barro. ¿Y cómo cocinan ahí? Uno prende el fogón y uno se prende Ya. como una fogata. ¿Ese es el baño al que ustedes van o es ese baño para quién es? Bueno, nosotros utilizamos nuestro aire libre. Tenemos la costumbre, casi no vamos al inodoro, no lo utilizamos, sino al aire libre. Yo me acuerdo un día que yo me fui de viaje, yo no he salido de aquí de viaje, de La Guajira, nada más he llegado hasta Riohacha si es caso, pero hasta lejos no. Y yo me acuerdo que yo fui a Riohacha y yo tenía unas ganas de hacer mis necesidades, no de orinar, sino de otra cosa. Y bueno, me dice mi hermana, pero vamos, ahí en el baño. A mí me dio pena, no di. Regresé y no di, prefería llegar hasta la casa y hacerlo en el aire libre que en el baño. No sé, no di. Costumbres. No sé si es la pena, no sé, pero no di. Y yo, no, yo ¿cuánto vamos? Dice mi hermana, no, tú sí eres de atesa. Eso quiere decir que el baño, las necesidades se hacen aquí. Cuando usted es guayu y quiere ir al baño, sea para el 1, sea para el 2, se mete por allá y hace lo suyo y ya está. Y bueno, amigos míos, así culmina el día número 2 de esta expedición en La Guajira. Espero que les esté gustando el recorrido tanto como a mí. En el próximo video vamos a explorar la capital indígena de Colombia. Eso va a estar demasiado brutal, muy interesante, entonces para que no se lo pierdan. Y a partir de ahí nos vamos a meter a lo más norte, explorando los lugares a los que casi nadie nunca llega en este país. Sin más que decir, espero que hayan aprendido algo el día de hoy, que les esté gustando el recorrido. Hamayatou Shanaspia. De aquí en adelante comienza la parte más exigente de este recorrido. Nos metemos en el corazón de esa Guajira mística e inexplorada. La próxima parada se llama Uribia, la que se dice que es la capital indígena de Colombia. Allí veremos algunas crudas realidades. De una vez se los advierto, no será fácil. Al mismo tiempo conoceremos cómo vive la gente del lugar, cómo se maneja el comercio de la ciudad, haremos algunos amigos y viviremos aventuras bien interesantes mientras llegamos a la parte más norte de Sudamérica. Esta historia continuará en el próximo video.